Buenos días, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a entonar el himno número 19. Himno número 19, oyes como el Evangelio, primera y tercera estrofa. Cantemos. Oyes como el Evangelio alcanzado ofrece paz, pues segura, oh alma mía, la promesa a ti será. En alguno en mí no veo corrupción, tan solo hay. Yo cansado y afligido, busco alivio con afán. Amparada ya en tu seno, puede el alma respirar. El reposo que prometes siempre da segura paz. Oh, cuán dulce mis oídos fue tu acento celestial. Ven a mí, ven, que el descanso solo en mí podrás hallar. Oremos. Eterno Padre Celestial, estás en gloria, damos gracias en este momento por tu misericordia, por tu amor, por tu benignidad hacia nosotros, oh Dios, al enviar a Jesucristo y que muriera por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Damos gracias porque tú tienes cuidado cada día de nosotros. Te pedimos que ayudes e ilumines al hermano Juan Luna, que nos va a exponer tu palabra en esta mañana. Y que también, Señor, todo lo que se haga en esta escuela de predicación sea para la gloria y la honra tuya. Ayuda, Señor, y bendice a nuestros instructores, que siempre, Señor, estén atentos a seguirnos enseñando de la manera más correcta tu palabra y prepararnos, Señor, para el ministerio el cual nosotros necesitamos emprender en esta vida, Señor, para servirte mejor. Ayúdanos en todo lo que nosotros vayamos a hacer en este día y que siempre, Señor, podamos glorificarte a ti con nuestras obras. Damos gracias y pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto es lo que aprendemos cada uno de nosotros en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el cual el tema central es y nos habla acerca de las conversiones, pero también nos habla acerca del establecimiento de la iglesia. Podemos ver que en este versículo del capítulo de Hechos, del capítulo 5, versículo 42, nos habla acerca de que aún los apóstoles, aún de haber sido azotados, al estar frente al concilio y les habían dicho que dejaran de predicar, al ser ellos libertados, siguieron predicando a Jesucristo. Es un gran honor y un gran privilegio el ser parte del cuerpo de Cristo, el ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál iglesia? La iglesia que el mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 16 y versículo 18, le dice al apóstol Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El cuerpo de Cristo, el cual nos habla el apóstol Pablo ahí en Efesios, en el capítulo 1, versículo 22 y 23, en el cual también el mismo apóstol Pablo nos dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Ahora la pregunta en esta mañana, para nosotros, la iglesia de Cristo que estableció nuestro Señor Jesucristo, ¿es solamente aquella que se reúne y se congrega
solamente para adorarle? ¿O esta misma iglesia tiene una misión que cumplir? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a ser muerto en la cruz del Calvario por los pecados de todo el hombre. Y la misión de nuestro Señor Jesucristo es venir a buscar al perdido. Es por eso que la misión de la iglesia debe de ser una iglesia evangelística. Una iglesia evangelística en la cual cada uno de nosotros como miembros de esa iglesia, la preocupación de nosotros debe de ser la misma que los apóstoles, de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero para ser una iglesia evangelística, la iglesia primeramente tiene que imitar a Cristo. La iglesia tiene que imitar a Cristo, y hay algunas razones en las cuales cada uno de nosotros debemos de mencionar a la iglesia en sí, para que sean imitadores nuestros hermanos de nuestro Señor Jesucristo. La misión de nuestro Señor Jesucristo es que Él vino a salvar el perdido, en la cual la misión de la iglesia también debe de ser la misma. La misión de la iglesia, una iglesia evangelística, debe de ser esta misma: salvar al perdido. Tenemos que ver que ahí en Lucas capítulo 9, versículo 23, si gustan abrir sus Biblias, el objetivo de cada uno de nosotros como siervos es imitar a Cristo. Hay que ver las palabras que el mismo Jesucristo dice, y dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, recordando que un discípulo no es solamente un estudiante, sino que un discípulo es aquel que ya está practicando lo que aprendió. La iglesia debe de estar practicando lo que ya aprendió. Ya aprendió que no hay otro medio de salvación más que nuestro Señor Jesucristo. Y este mismo evangelio en el cual nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, que es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo según las Escrituras. Ese mismo evangelio es el cual nosotros tenemos que estar predicando. Ese mismo evangelio, el oyente también tiene que escuchar, tiene que entender que es el único medio de que él puede ser salvo, el único medio que puede venir al cuerpo de Cristo. Al imitar nosotros a nuestro Señor Jesucristo, vamos a cumplir con la comisión que ha dejado. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestro Señor Jesucristo vino a sufrir y a morir en una cruz por los pecados del hombre. Tenemos que imitar a Cristo, tenemos que tomar en serio esa muerte. Tenemos que predicar esa muerte, tenemos que predicar a nuestro Señor Jesucristo. Y la misión de cada uno de nosotros como iglesia es salvar las almas al igual que nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder cumplir con esto, cada uno de nosotros tenemos que entender que la palabra de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. De igual manera, la iglesia debe de imitar a Cristo, pero la iglesia debe de entender el poder del Evangelio de Cristo. Tenemos que estar seguros cada uno de nosotros de lo que estamos predicando, convencidos realmente de lo que estamos predicando, de lo que estamos hablando. El Evangelio de Cristo es el único que tiene poder para salvar. En Hechos capítulo 4, versículo 12, nos dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Ese es el poder del Evangelio.
Tenemos que estar seguros de lo que estamos predicando, de lo que estamos evangelizando. No hay otro medio para salvar al hombre. Jesucristo es el único medio. La iglesia debe de entender el poder del Evangelio de Cristo. El Evangelio tiene poder para salvar. Y nuestro Señor Jesucristo mismo nos lo relata. Me gustaría que me acompañaran ahí a Juan capítulo 14, versículo 6. Los que nos están oyendo, Juan capítulo 14, versículo 6, donde dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Tendrá poder el Evangelio de Cristo? Claro que sí. Nadie viene al Padre, nadie va a ser salvo si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, claramente entendemos que la palabra de Cristo tiene poder. Y eso lo entendían los apóstoles y lo entendían nuestros hermanos cristianos en el primer siglo. Porque nos dice ahí en Hechos capítulo 12, versículo 24, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ellos estaban seguros de lo que estaban predicando. Cada uno de nosotros estamos seguros del poder que tiene la palabra. Estamos predicando el Evangelio conforme a las Escrituras. Estamos predicando el Evangelio convencidos de que es el único medio de salvar al hombre. Es un deber que todo cristiano tiene. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es todo cristiano. Como los predicadores, los ancianos, los miembros, tienen esta misma comisión. La misión de la iglesia es ser una iglesia evangelística. El único medio que tiene el hombre desde el establecimiento de la iglesia para obtener la salvación es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta misma sangre lo une a que sea el mismo miembro de la iglesia por medio del bautismo. Hay que recordar que el bautismo es necesario. Hay que recordar que hay que oír. Hay que creer, hay que arrepentirse. Hay que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay que ser bautizados por medio del bautismo a las aguas, ser sepultados también, muertos de los pecados, resucitar para ser una nueva persona y seguir viviendo adelante, santos, puros, y cumplir con esta misma misión cada uno de nosotros. Ser una iglesia evangelística. El poder del Evangelio de Cristo es el único que va a hacer a una persona cambiar. Hay que recordar cuando el ejemplo que nos da el apóstol aquí, que nos habla del apóstol Pablo cuando está hablando a Agripa. ¿Qué le dice Agripa al apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 28? Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Tendrá poder o no tendrá poder la palabra? Tiene poder. Lo único que falta es predicarla y enseñarla. Eso es lo que falta. Y ese es el deber que tiene la iglesia. Es el deber que tiene cada cristiano como miembro de esa iglesia. Ya hemos visto que la iglesia debe de ser una iglesia evangelística, en la cual la iglesia debe de imitar a Cristo, en la cual la iglesia debe de entender el poder del Evangelio de Cristo. Y ya que está imitando a Cristo, ya que entiende el poder del Evangelio de Cristo, esa misma iglesia debe de evangelizar al perdido. Amén. Antes que nuestro Señor Jesucristo ascendiera, le dio una comisión a los apóstoles, en la cual nosotros conocemos como la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero también lo volvemos a ver ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, antes de ascender. Es una comisión que se está dando
a todos los cristianos, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir con esta misión. Ya somos parte de la iglesia. Tal vez estemos predicando el evangelio de un púlpito, pero ¿realmente nos preocuparán las almas? A Cristo le preocupó las almas. Él vino a morir por las almas, por el pecador. ¿Qué tanto nos preocupa a nosotros el perdido? La importancia de evangelizar realmente vendrá cuando para nosotros sea importante entender el enorme problema que es el pecado. ¿Pero qué es pecado? Pecado sabemos que es infracción de la ley, y eso nos lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Pero también hay que tener esto en mente. Pecado es aquello que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17. Nosotros sabemos que tenemos que evangelizar. Y si no lo estamos haciendo, ¿será pecado? ¿Nos estamos preocupando por las almas? La iglesia tiene que evangelizar al perdido. El pecado realmente es el que separa al hombre de Dios. Hay que recordar las palabras del profeta Isaías que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Por lo tanto, nosotros entenderemos que evangelizar es muy importante. Y entenderemos la importancia cuando nosotros tengamos la pasión y la preocupación por las almas. Nuestros hermanos en el primer siglo entendieron cuál era su misión, cuál era la comisión que dejó nuestro Señor Jesucristo. Cada miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo debe de procurar la salvación del hombre. A nosotros predicar el evangelio de Cristo, entendiendo que tiene poder. Si el hombre entiende y quiere ser salvo, vendrá y será bautizado. Tenemos muchos ejemplos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos tenemos muchos ejemplos que nos dicen y nos hablan acerca que se añadían y se multiplicaban a la iglesia de Cristo al escuchar y ser bautizados. Tenemos en Hechos capítulo 2, versículo 42. Capítulo 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 32 de Hechos, capítulo 5, versículo 14, capítulo 6, versículo 1, capítulo 6, versículo 7, y sigue la lista. La iglesia tiene que evangelizar. Debe de ser una iglesia evangelística. Ese es el deber de cada uno de nosotros como iglesia. Cada uno de nosotros como miembros de la iglesia tenemos que empezar ahora. No mañana, ahora. Nos deben de preocupar las almas. Tenemos que tener la misma pasión por las almas. ¿Cuántas personas hemos tratado de salvar? Hay que recordar que el trabajo es grande. Hay que recordar que es un mandamiento, no es si lo queremos hacer. La iglesia debe de ser una iglesia evangelística. Debe de imitar a Cristo. Debe de entender el poder del evangelio de Cristo, pero debe de procurar todos los días evangelizar al perdido. Quiero que sepan que no hay otro trabajo mejor que cumplir la voluntad de nuestro Señor Jesucristo.